camarero pobre dio su última comida gratis a una anciana hambrienta, sin saber que era una multimillonaria que cambiaría su vida para siempre. La lluvia caía en frías y persistentes cortinas, difuminando las luces de la ciudad en un lavado acuarela de neón y penumbra. Dentro del calor abierto las 24 horas del Starlight Diner, Leo sentía la humedad en los huesos de todos modos. Era el tipo de cansancio que calaba más allá de la piel, asentándose en los huecos de una vida vivida al filo del vacío. Se movía entre mesas de formica astillada y cabinas de vinilo agrietado, un fantasma con un delantal ligeramente grande para él. Su sonrisa era algo ensayado, cansado, una herramienta de su oficio tan esencial como la cafetera en su mano. El local estaba tranquilo ahora, rindiéndose a la hora tardía. Solo quedaban unos pocos rezagados, aferrados a cafés rancios, sus rostros iluminados por el brillo solitario de sus teléfonos. El aire estaba denso con el olor a grasa vieja y café hirviendo, un aroma que Leo antes encontraba reconfortante, pero que ahora solo asociaba con pies doloridos y el magro peso de unas pocas monedas en el bolsillo. Miró el reloj de la pared. Casi las 2 de la madrugada. Su turno casi terminaba. Una última tarea quedaba, limpiar la plancha para Gus, el cocinero. Gus era un hombre tallado en granito y pellejo, su humor tan impredecible como la vieja fontanería del local. «Límpiala bien esta noche, chaval», gruñó Gus desde su taburete, sin apartar la vista del periódico. «El inspector de sanidad anda rondando otra vez, siempre lo hago, Gus», dijo Leo en voz baja. Tomó un rascador y un paño húmedo, los movimientos familiares automáticos. Su mente ya se alejaba del local, rumbo a la fría habitación que llamaba hogar. Pensó en la factura de luz sin pagar sobre su pequeña mesa, su urgente en rojo acusando en silencio. Pensó en el hambre punzante en su propio estómago, un dolor sordo al que se había acostumbrado. Había un pequeño consuelo esperándolo, su comida de empleado. Cada turno tenía derecho a una comida gratis, a menudo la única comida decente del día. Esa noche, Gus le había apartado un plato de estofado de res, espeso y sustancioso. El vapor que subía era una promesa de calor, una pequeña recompensa tangible por otras 12 horas sobrevividas. Allí estaba, sobre la barra de acero inoxidable, como un faro en el paisaje gris de su noche. Leo terminó la plancha, el metal brillando bajo las luces fluorescentes. Se lavó las manos, el jabón áspero haciendo poco por arrancar el cansancio profundo. Caminó hacia la barra, sus ojos fijos en el estofado. Su estómago dio un apretón esperanzado. Entonces, la campanilla sobre la puerta sonó, un tintineo frágil contra el golpeteo de la tormenta. Tanto Leo como Gus levantaron la vista. Una anciana se quedó vacilante en la entrada, enmarcada por la noche oscura y húmeda. Era una silueta frágil, encorvada y delgada, abrazándose a un chal raído sobre los hombros. El agua goteaba del bajo de su gastado abrigo, formando un charco sobre el linóleo. Su rostro, surcado por 1000 líneas, estaba pálido y demacrado. Pero fueron sus ojos los que atraparon a Leo, abiertos, buscando, llenos de una profunda y callada desesperación que reconoció al instante. Era la mirada de alguien que había sido invisible por mucho, mucho tiempo. Gus dejó escapar un audible suspiro de irritación. «Estamos cerrando, señora», gritó con voz cortante. «La cocina está apagada». La mujer se estremeció, encogiéndose como si se protegiera de un golpe físico. No dijo nada, solo asintió con derrota. Comenzó a girarse hacia la puerta, de vuelta a la noche fría e implacable. Algo dentro de Leo se quebró. No fue un estallido fuerte, sino una grieta silenciosa en el muro de su propio agotamiento. Vio su propia hambre, su propia soledad, su propia desesperación reflejadas en aquella figura frágil. Vio a un ser humano al borde de ser roto por un mundo que había dejado de verla. Miró de la mujer que se alejaba al plato humeante sobre la barra. Su estofado. Su única comida caliente. Su estómago protestó con un gruñido bajo y doloroso. Era un cálculo simple de supervivencia, su hambre contra la de ella. La decisión terminó antes de comenzar. «Espere», llamó Leo, con una firmeza inesperada. La mujer se detuvo, la mano en la puerta. Giró lentamente, con una expresión de sorpresa y recelo. Gus le lanzó a Leo una oscura mirada de advertencia. Leo la ignoró. Tomó el plato de estofado, agarró una cuchara y se acercó a la cabina más limpia, la junto a la ventana. Colocó la comida con cuidado. «Por favor», dijo,
su voz suave otra vez. Siéntese. Invita a la casa. La mujer miró el estofado y luego a Leo. Sus ojos, antes nublados por el cansancio, se agudizaron con una intensidad repentina y desconcertante. Era como si lo mirara a través de la piel, sopesando la sustancia misma de su alma. ¿Estás seguro? Susurró, su voz fina y seca como hojas de otoño. Seguro, respondió Leo, ofreciéndole la sonrisa sencilla y genuina que guardaba para los momentos que importaban. Nadie debería estar en una tormenta así sin algo caliente en el estómago. Ella vaciló un momento más y luego, lentamente, se acomodó en la cabina. Sus manos temblaban al tomar la cuchara. No comió de inmediato, solo la sostuvo, mirando el reflejo de las luces del local en la superficie del estofado. Leo la observó un segundo, sintiendo como un calor extraño le recorría el pecho, ahuyentando algo del frío. Era una sensación mejor que la que le daría el estofado. Notó que ella temblaba, su chal delgado no le ofrecía protección. Sin pensarlo, se quitó su chaqueta vaquera, gastada pero limpia y cálida de su calor corporal, y la puso sobre sus hombros. Ella lo miró sorprendida. «Te vas a enfriar, estaré bien», mintió. «Vivo a unas cuadras de aquí». Era más de 1 kilómetro y la caminata sería dura bajo la lluvia, pero era una mentira necesaria. Gus observaba la escena con el ceño fruncido. «¿Qué crees que haces, chaval?», susurró cuando Leo volvió al mostrador. «Esa era tu comida. Y si la chaqueta se la lleva, te la descuento del sueldo. Solo es una comida, Gus», respondió sin mirarlo. «Ella la necesitaba más que yo, eso dicen todos», gruñó Gus, volviendo a su periódico. Leo terminó sus tareas en silencio, el estómago vacío como un nudo. Pero la sensación hueca en el pecho había desaparecido. Miró de reojo a la anciana. Ella comía despacio, saboreando cada cucharada. Cuando terminó, limpió el plato con un pedazo de pan que Gus le había dado a regañadientes. Se quedó un momento más, con el plato vacío frente a ella, envuelta en su chaqueta. Luego se levantó, dejando la chaqueta doblada sobre el asiento, y se acercó al mostrador. Sacó algo de un bolso pequeño y gastado. «Quiero pagar», dijo, con voz más fuerte. «No es necesario», insistió Leo suavemente. «Fue un placer». Ella lo miró con esa mirada penetrante. «La bondad no debe darse por sentada», afirmó. Sacó un billete doblado y se lo puso en la mano. «Para ti». «No para el local, no tiene que», empezó él, pero ella cerró sus dedos con los suyos, sorprendentemente firmes. «Insisto», dijo, con una leve sonrisa que transformó su rostro. «Gracias, joven. No tienes idea de lo que esto significó». Y así, se dio la vuelta y salió de nuevo a la noche lluviosa. Leo se quedó inmóvil un momento. Miró la puerta y luego su mano. Desplegó el billete esperando un 1, quizá un 5. Era de $100. Su respiración se aceleró. Ganaba menos que eso en un día de propinas. Gus, al verlo, abrió los ojos sorprendido. «Vaya», murmuró. «Tal vez no seas tan tonto como pareces, chaval». Pero Leo no pensaba en el dinero. Pensaba en sus últimas palabras. Asterisco no tienes idea de lo que esto significó asterisco la intensidad de su mirada. La dignidad silenciosa que llevaba. Sentía que aquello era más que una comida. Era un intercambio distinto, de un valor que aún no comprendía. Guardó el billete con cuidado. El camino a casa fue frío y empapado, tal como sabía que sería. El hambre era agudo, pero sentía una chispa nueva. Había dado su última comida, pero se sentía más lleno que en años. No lo sabía todavía, pero aquel simple acto de regalar un plato de estofado pondría en marcha una cadena de acontecimientos que cambiarían su mundo para siempre. A kilómetros de allí, la anciana se acomodaba en el asiento de cuero de un Bentley en silencio. El coche se alejó suavemente del bordillo. Las luces de la ciudad se deslizaban tras los cristales tintados. Se quitó el abrigo y el chal, revelando un traje de lana impecablemente confeccionado. La transformación era asombrosa. La figura frágil del local había desaparecido. En su lugar estaba el Ara Vance, un hombre que no aparecía en prensa hacía más de una década, pero que aún resonaba en los pasillos dorados de las finanzas y la industria. Su rostro, ya sin el gesto encogido por la penuria,
Mostraba las líneas inteligentes y afiladas de una mujer que había construido y dirigido un imperio. La desesperación de sus ojos había sido reemplazada por un profundo asombro reflexivo. Bueno, Arthur, dijo con voz clara y segura. Hace mucho que no me siento así. El conductor, Arthur, un hombre de lealtad inquebrantable y expresión imperturbable, la miró por el retrovisor. Hace mucho que no la veo tan afectada, señora Vance. El ara recostó la cabeza y suspiró. Me dio su chaqueta, susurró. Me dio su única comida. Durante 20 años, desde la traición de su esposo, quien intentó estafarla al final de su vida, revelando una farsa emocional de décadas, el ara había vivido en una fortaleza de su propia creación. Su mansión era una jaula dorada, su fortuna un muro contra el mundo. Había llegado a creer que la compasión era un mito, que todos tenían un precio, que la bondad era solo una transacción. Sus salidas clandestinas, disfrazada de la más vulnerable, eran experimentos amargos para probar su tesis. Y durante años, el mundo se la confirmaba. Hasta esa noche. Ese joven, con sus ojos cansados y sonrisa genuina, había roto el hielo. No pidió nada. No esperó nada. En un mundo que le enseñó a ver solo intereses ocultos, él le mostró bondad simple y desnuda. No tenía nada, murmuró. ¿Y me lo dio todo, sus instrucciones, señora?, preguntó Arthur. El ara guardó silencio, observando la ciudad tras la lluvia. El frío de su pecho comenzaba a derretirse. Arthur, dijo al fin. Quiero saberlo todo de él. Su nombre, su vida, sus luchas, sus sueños. Todo. Así será, respondió él. El ara ya no veía la ciudad. Veía el rostro de un joven bajo las luces duras de un local barato. Y, por primera vez en mucho tiempo, sintió el deseo no solo de observar el mundo, sino de cambiarlo.